Muerte y misterio. ¿Quién mató a Alberto Fernández? Revolvieron todo y solo se llevaron el celular. ¿Quisieron hacerlo pasar como suicidio? Y este es Alberto Fernández. Claro. Un hombre muy, pero muy conocido del mundo de la cultura, un historiador. Teólogo, además. Exactamente. Creo que en algún momento había sido cura, sacerdote. Sí, fue cura. Y esto fue en José Cepaz. Exactamente, Jorge. barrio Alfonsina Storni. Hablamos de Alberto Julio Fernández, de 75 años de edad, historiador, teólogo, fue cura, fue 2 veces director y 2 veces vicedirector del Museo Histórico de ese municipio. Un hombre reconocido por la comunidad y querido. Bueno, en las últimas horas... y fue uno de los fundadores de la Universidad de José Cepaz. Claro. También, a su vez, uno de los fundadores de la Universidad de José Cepaz. Sí. Hay que recordar que esto ocurrió en las últimas horas. En el domicilio, bueno, no se encontró signos de violencia en el acceso, por ende, autoridades policiales hablan de que la persona que le cometió este hecho en su persona era conocido, era llegado. Y se habla que serían por lo menos 2 personas que habían ingresado. Se levantaron huellas, están siendo cotejadas en este momento en el sistema AFIS, está trabajando la DDI, está trabajando con imágenes, con testimonios. Probablemente en las próximas horas haya alguna novedad con respecto a la autoría material. Hay que recordar que fue lo masacraron con un golpe certero en el rostro y después lo ahorcaron, lo asfixiaron con la propia bufanda de él de una forma muy sanguinaria. Estamos trabajando en vivo, ya también está Luis Vicat para ayudarnos a entender esto. Facu, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Y todo un barrio conmocionado por este brutal crimen. Estamos hablando de Alberto Fernández, un jubilado de 75 años, a quien terminan asfixiándolo con una bufanda. Lo encuentra un vecino. Saben que el día sábado nadie escucha nada. El día sábado, las horas previas a la muerte de este hombre, él estaba acá en la vereda ayudando a un joven que estaba cortando este árbol, ¿sí? Lo estaba podando. Él solía pedir algún tipo de servicio a algunas personas porque, bueno, debido a su avanzada edad, generalmente suele pedir algún tipo de servicio para que le pinten la casa, acomoden dentro y demás. Eso es lo que me contaban los vecinos. Bueno, ese día vino este changarín, limpió un poco, le cortó también este árbol para generar algún tipo de leña para la estufa de su casa. Y una vez que este hombre se va, los vecinos ya no saben más nada. Hasta el día domingo, ayer, por el mediodía más o menos, cuando un vecino ve que él no le responde, intenta abrir la puerta. Tenemos entendido que un vecino tiene una llave, ingresan y ahí es cuando entonces lo encuentran en la habitación, en la cama. Nos dicen que estaban los pantalones bajos y que él estaba tendido entonces sobre la cama con una bufanda que él solía usar, claro, y con el ojo morado por los golpes que recibió. Nadie sabe absolutamente nada y las aberturas de esta puerta, de esta vivienda, ninguna estaba forzada. Entonces eso llamó mucho la atención. Otra de las cosas que llama la atención, Lili, es que solamente se llevaron su celular, nada más. Estaba la billetera con dinero en la mesa y eso no fue el objetivo de los delincuentes. Ahora, estaba en el dormitorio entonces, eso está claro. Estaba dentro del dormitorio, sobre la cama, insisto, con las prendas bajas y también con un moretón en su ojo. Facu. Y la bufanda que, la utilizaban para ahorcarlo directamente. Facu, déjame sumar, están Pablo, que es criminalista, estaba charlando con nosotros de hoy, pero sumamos a Luis Vicat. Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Da la sensación, y es una de las hipótesis que no se descarta, que estemos frente a un viudo negro. Es una posibilidad y es una línea que el Ministerio Público va a tener que agotar, sobre todo por el tema del celular, porque quizá la idea es que no las comunicaciones... Había mensajes. Había mensajes previos, había citas previas, había una relación previa. Esta es una de las posibilidades. La otra posibilidad que yo, si fuera Ministerio Público, tendría en cuenta es la posibilidad de que el changarín
haya tenido ingreso, que haya tenido un acercamiento con el dueño de casa y en ese momento algo salió mal y luego lo mató. Y por eso, ante la muerte, no roba nada y se va. Ahora que era conocido, o tenía Sí. una llave. Una Yo- de dos. yo Porque creo mira, que no. las puertas como son, se abren con llave, no hay portero, No hay nada forzamiento. No. automático, o sea, ¿es una llave o es que le abrió la puerta? Yo creo que debe haber abierto la puerta y debe haber un conocimiento previo, Claro. aunque sea un conocimiento circunstancial. En este caso sí. voy a cortar el árbol, changarín, hago una tarea menor dentro de la casa, albañilería, lo que fuere. Algo pasó en ese interín y desembocó en el óbito, en la muerte violenta. Ahora, hablamos de eso porque la gente dice que lo vio, los vecinos lo vieron cortando el árbol. Ahora, puede ser otra cosa y que venga de otro lado, porque si estamos hablando Son de un las hombre dos. de la cultura, un hombre conocido, un hombre que había estado en las iglesias, también en la universidad, digo, tenés un amplio panorama ahí de gente conocida para él. Sería la tercera posibilidad que Sí. no habría que descartar del todo, yo no la tomaría como la primera, es algún tipo de sanción por algo que él diga, piense o haga, o haya hecho eventualmente, y entonces esa repercusión de algo que hizo, escribió, dijo, conferenció, desencadena un sicariato, en este caso, con una escena puesta. Facu, vemos que la casa tiene una reja perimetral, este portón, Un portoncito, con las ese mismas enrejado puertas, claro. que no es ni alambre No. y que no es la típica reja común. Las puertas y ventanas Son también. iguales, son iguales. O sea, ¿no? alguien abrió Sí. esa vivienda, salvo que hayas entrado por el patio, pero tenés que entrar por el patio desde otra casa porque es medio pulmón de manzana, ¿no? Sí, te diría que eso ya está descartado, el Bien. tema del patio, porque Ajá. hablaba con vecinos que viven justamente al lado de su casa, me decían que el patio no da ninguna abertura, es decir, esta casa llega hasta el fondo, Sí. no tiene aberturas más que una ventana con rejas, que no se puede pasar por ahí. O Tiene sea, pinche, que ¿no? el asesino o los asesinos ingresaron arriba. por donde Sí. estamos mostrando ahora, es decir, la casa Sí. la puerta o las ventanas. Claro. El techo tampoco estaba roto, es decir, Sí. también nos preguntamos eso. ¿La Y ventana atención porque tiene hay un rejas? antecedente, Porque vemos La que la ventana no sabemos puerta si tiene también rejas. tiene rejas. claro, porque tiene El este postigo, tipo tiene como de, un bueno, postigo, ¿no? de cerramiento. Claro, un Claro, cerramiento de postigo. pero no sabemos si tiene Claro. rejas. Yo tengo que decirles No sé que qué hay tiene. un antecedente, A ver. porque a este hombre ya le intentaron robar hace 2 años, Sí, pero él lo evitó, ¿sí? Y de Sí. hecho no solo le intentaron robar, sino que los vecinos me contaban hoy más temprano que lo intentaron secuestrar a este hombre, ¿sí? Hace 2 años nada más. Sí, pero- Él zafó directamente, se salvó, porque él se da cuenta que los cables estaban cortados y una banda de delincuentes quería ingresar a su casa para robarle, pero él salió gritando, accionaron la alarma vecinal y en esa ocasión se salvó. Muchos vecinos habían visto que estos delincuentes quisieron llevarlos con ellos mismos dentro del auto y ahí entonces salieron todos a salvarle la vida prácticamente, pero 2 años después entonces tenemos que hablar de esta situación que termina de la peor manera, ¿no? Igual creo que estamos ante un caso de viudo negro. Para mí, ¿Viudo o viuda? bueno, vamos a ponerle la ambigüedad de viudo o viuda. Bueno, para mí es un caso, ¿sabes por qué te digo? Los investigadores levantaron una cantidad importante de huellas en el domicilio, primero. Segundo, hubo un relevamiento de cámaras en la zona y hay 2 personas que estaban deambulando que los tienen como los que habrían cometido este hecho. Es materia de investigación, pero en el testimonio de los vecinos y de los conocidos se habla que Alberto Julio Fernández era de recibir jóvenes en el domicilio. Epa. ¿Entendés lo que quiero decir? Era de recibir jóvenes. No nos vamos a meter con la vida privada de una persona que hoy por hoy no se puede defender, pero los testimonios de los vecinos y gente allegada hablan de que él tendría una vida promiscua y que tendría personas o recibiría en su domicilio jóvenes
con La- los cuales la- tendría ¿algún reuniones familiar en el dijo ámbito algo? privado. La promiscuidad es subjetiva. Claro. Puede No tener es. una vida Claro. sexual Bueno. activa. Con lo Bueno, que es el uno testimonio, quiera. es el testimonio de los testigos, gente del barrio que le habría colaborado a las autoridades no para policiales decir con promiscuo. esa información. Claro. ¿no es Ahora, cierto? es un Para decir círculo eso. familiar, porque digo, siempre que hay una Sí. víctima, lo primero que se investiga, entiendo, ¿no? Hay un hermano que vive en la Ustedes son zona, especialistas. pero no está cerca. Se investiga el grupo familiar más O cercano. el círculo íntimo, por eso Claro, digo, o el si círculo- fue a la iglesia, si a la Claro, si tiene, no universidad, sé, hijos, si Claro, estuvo casado claro, alguna no. vez, si, no sé, A si ver, tenía Facu. parejas. Ahora, Facu está, ahora María. te doy, Pablo, a ver, está llamando a alguien, Facu. Sí, es una vecina que vive A ver. justo al lado. Señora, ¿cómo le va? Hola. ver. La molesto nuevamente simplemente para saber un poco. Usted hoy más temprano me decía no escucharon ningún ruido, no, no le llamó nada la atención No, por una este que no caso. estaba, te conté. Sí. No estuve en mi casa yo. Sí. Así que no sentí nada. Ajá. Ni Bien. a primera hora, ni a media de la noche, Ajá. no sentí ¿Cuándo se nada. dan cuenta ustedes? El día domingo, ayer. Ayer cuando había mucha gente Sí. y contaron lo que vieron así por arriba, ¿no? ¿Y él Porque vivía entraron adentro. solo? Claro. Así que no te puedo decir, yo estuve y entré. No, yo Claro, no estuve para nada. nada, papi. Él vivía solo, me contaba usted hoy más temprano. Sí, él Sí. vive solo, Ajá. vivía el hombre. ¿Cómo era la vida de Alberto? Siempre fue muy amable, Sí. muy educado principalmente. ¿Salía de su casa? ¿Qué hacía él? Sí, ¿Se iba quedaba a comprar- siempre acá? No, iba a comprar sus cosas, salía, porque también trabajaba. Claro. No seguía sé a trabajando. dónde era seguro que trabajaba, pero sí sabía que trabajaba. Ajá. Estaba en un museo, me contaban también. Sí, creo que todavía seguía ahí. Sí. Acá nomás cerquita. ¿Él recibía visitas de, No sé, hijo. de hombres, de No, de yo no te personas? puedo decir porque nunca vi nada. Ok, Aparte, yo trabajo, mejor dicho, trabajaba, sí, porque hace 20 días que estoy descansando. ok, ¿Y bien. qué se Este, rumorea en el barrio? No te puedo decir si lo vi, no lo vi. ¿Y qué se dice en el barrio, señora? ¿Qué pudo haber Yo no pasado? tengo muchas relaciones con la gente del barrio. El Ok. buen día, buenas tardes, hasta luego. Ok, Chao. Una que yo no estoy acá. está bien. ¿Viste? Yo en este momento no estoy trabajando, Sí. estoy de licencia, pero tampoco estoy. Pero digo, es algo que no suele pasar. En el barrio es algo apuntado hacia él, No, puede ser. No. Acá nunca pasó algo así, hijo. Ujú. Nunca. Yo hace 15 años que estoy acá. ¿Se Claro. enteró de que Pero alguna vez no lo es una quisieron cosa que estoy secuestrar? continuamente. Claro. Yo estoy 2, 3 días acá, 3, 4 días en mi casa. Claro. Por ahí me voy a ver a mis nietos. Se enteró que hace un tiempo, hace 2 años aproximadamente, lo quisieron secuestrar, le quisieron robar. Así también. me contaron, pero Sí. tampoco vi nada porque no estaba. Ah, ok. Yo estaba Bueno. en mi trabajo. Está bien. No, a mí es difícil que me vea que esté con la gente del valle. Claro. Buenos días, buenas tardes, chao, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bueno, me alegro, chao, hasta luego. Bueno, y cuénteme cómo era él. Me imagino que como vecino algo habrán hablado. Poco y nada hablé como vecino, porque Ajá. él pasaba por acá, yo estaba con mis plantas, hola, ¿qué tal, Yoli, cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Todo bien, mamita, y ya se iba. Claro. Era muy amable, muy Ajá. educado. Y ese día vino un changarín a cortarle No estuve. el árbol. Ajá. Yo no estuve en mi casa, Ok, yo me había ido a Coto, claro. así que no vi nada. Lo único que sé que estaba todo lo que cortaron ahí. ¿Quién? La policía. No. El chico que cortó, Al que el chico cortaba el árbol. ahí estaba, pero no lo vi el chico Está bien, porque tampoco lo vi si lo levantó él. Claro. está bien. Así que no te puedo decir una Bueno. cosa por otra, papi. Muchas gracias, señora, No, muy hay amable. hay que tener en cuenta también Pablo, la Gracias. data de muerte también. Claro. Porque si este pibe estuvo el sábado, hay que ver ¿Cuándo cuándo lo encuentra. Lo encuentran el domingo El a la hora de la domingo. tarde, porque un vecino tenía una copia de la llave, estaba queriéndolo contactar, no había respuesta y fue al Claro. domicilio Claro. y encuentra en el Claro, domicilio, vivía en el solo. sector del dormitorio. No, Vivía va- solo, sin hijo, un hombre Va a ser soltero. importante, me imagino, Pablo, saber Claro. la data de muerte para saber si fue o pudo haber sido el pibe que estaba el sábado cortando el árbol o si alguien entró en la Posterior. madrugada, por ejemplo. Claro. Sí, el cronotánato diagnóstico que va a determinar el tiempo del fallecimiento y las causas es importante. Hay que ver las condiciones ambientales dentro de la casa, la conservación de la temperatura ambiente, el nivel de humedad, porque eso también afecta a ciertos fenómenos cadavéricos cuando hay un rango de tiempo tan corto. Hay que también ir a la hipótesis que creo que todos tenemos,
que lamentablemente es una persona que tenía el ingreso franqueado. Estamos viendo la vivienda, es una vivienda que tiene su dificultad para hacer una brecha para un ingreso, hay que romper. Tenemos postigos, como vos dijiste antes. Claro. Es una persona que ya estaba adentro y probablemente que... ¿Sorprendieron, decís vos? Yo digo sorprenden? yo digo que probablemente él le franqueó el ingreso, o bueno, había una copia de esa llave dando vueltas, quizá de un vecino, que bueno, ahora nos enteramos que un vecino también tenía acceso a la casa, con una llave que creo que vale la pena investigar, pero creo que muy posiblemente se trate de una asfixia erótica, probablemente que salió mal, y eso implica que la persona que cometió este homicidio quizás no lo hizo pero hay un golpe con la también. intencionalidad. Claro. Hay que ver si ese golpe es post-mortem o no, hay que ver si no es producto de una caída y sobre todas las cosas, la pista del teléfono, que no se haya hecho ninguna sustracción de ningún otro elemento de valor, salvo el teléfono, a mí me indicaría por lo menos que quizás que la persona que cometió este hecho tomó el teléfono para encubrir las conversaciones previas o una aplicación. Eso es lo que piensan. Borrar el teléfono, decís vos. Sí. Alguien Borrarlo. que se citó con esa persona. Quizás se citó evidentemente. asiduamente, quizás propio de la intimidad de las charla, personas. claro. O sea, no es el único caso de una asfixia erótica que hemos tenido. claro. Sí, hipoxifilia, decimos. Claro, exactamente. Ese juego erótico en el que falta el que a aire veces, y entonces se a siente veces pasa placer. mal porque es Pero una pará, estrangulación al lazo. O sea. Pero claro, bueno, y se habló de Nora Dalmazo de ese caso, por ejemplo, en su Sí. momento, para que la gente lo recuerde. Y hubo casos Que en después la se gente descartó, perdió por después cierto. se le descartó, sí. Se descartó, pero había un funcionario argentino en Uruguay que le pasó lo mismo con una corbata. Bueno, no importa, más allá de eso. Pero digo, ¿por qué pensar en un juego sexual y no pensar en alguien que aprovecha la circunstancia o tiene una relación con él tal vez, pero él no quiere llegar al acto sexual y termina golpeándolo o prepoteándolo porque sí lo quiere el que viene de afuera? Digo, ¿por qué no pensar en eso, una Sí. negación? A ver, claramente podría haber, por eso tendría que haber signos que te tipifiquen, digamos, a vos la defensa, que él tenga Por eso, máculas en ahí su está. cuerpo, escoriaciones, que tenga, Claro. por ejemplo, si no era parte del propio desenvolvimiento de la intimidad, también una cierta cantidad de lesiones que se hacen justamente por el gesto de aprehensión de intentar sacarse el lazo. Sí. Hay muchos signos que te pueden tipificar más o menos la escena, pero yo creo que lo que hay que determinar es cuál es el móvil de la muerte. Sí. Porque el móvil más común es una persona que, como decimos, tiene una vida sana, una vida pública, del sector académico, cultural. No estamos hablando de una persona que estaba rodeado de sicarios, digamos. Pero puede jugar lo que decía Luis recién, de lo que él pudo haber dicho o hecho sobre alguien. Sí, pero y coincido con el doc. Sería mi última de las Tu hipótesis. última, La tercera. ok. Sí, Luis, La ¿qué tercera. querés agregar? No, yo creo que si es un caso de viudo negro, Sí. digamos así, sería el homicidio número 26 en lo que va del año. Mirá, Sobre 5.000 casos registrados 5.000, en lo que va del año, ¿Por qué en el crece AMBA. pero esta de todos tendencia? claro. Claro. ¿no? De Porque todo, de todo. negro. Sí, Ok. sí, de todos, viudas y viudos, Viudas. negros. Sí, Puede haber sido que hubo un desacuerdo sí. in itinere durante la relación que han tenido y entonces eso desembocó con el castigo o se pasó de Claro. castigo y entonces, porque es muy básico sacar el celular, lo que primero que se investiga es la víctima, aunque suene poco grato. Cuando se investiga la víctima se va a hacer lo que se llama gráfico de contacto con el Byte 2 o con tecnología que permite hacer todas las llamadas que ha tenido en los últimos tiempos ese celular. Que aunque no esté el celular, están las puede- prestadoras. Se puede, Claro. claro. Entonces- ¿Y la Se mensajería entiende. también? Es mucho La más. mensajería, por es ejemplo, más WhatsApp. Es más difícil, algunas mensajerías, algunas aplicaciones, las que usa, por ejemplo, el narcotráfico colombiano y mexicano ahora, que es nueva, es dificilísima de reconstruir. Sin No el quedan- celular, claro. Sin el celular. Pero en este caso van a ir por las comunicaciones para establecer un gráfico de contacto, a ver qué tipo de vida tenía, qué tipo de relaciones, si hay 20 llamadas de un determinado momento, se lo va a citar, se lo va a ubicar y citar para ver qué pasa. Yo creo que el caso no es tan difícil. La casa muchas medidas de seguridad no tiene, porque esa tiene. reja no es una reja vista, Sí, es muy no débil. tiene mucha, claro. Pero ¿Y por tiene qué, reja, perdón? ¿no? ¿Y por Tiene sí, alarma tiene también. reja. Es Alarma. diferente, por eso Sí, ahí digo. tiene una alarma. Reja y Claro, alarma. una alarma tiene por lo... No tiene alarma, tiene el... La oblea. Tiene el el cartelito. de que Claro, está de la disuasión. alarma conectada a algo. Es una ¿Por qué no ahuyenta. pensar en una obsesión de una persona para con él?
por su inteligencia, por su actividad, por... Yo lo pondría Nadie en habla cuarto de lugar. obsesión, En cuarto lugar, el tema pasional, digamos así. Pasional, no erótico, sino de sentimientos, ¿no? Sí. Que hay otros casos que sí, pero que evidentemente son casos que tienen inclusive mucha más crueldad, 25 puñaladas. El pasional tiende a ser muy violento.